A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente les diré los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene su cuenta en Twitter, @dhmonitor, y la personal, @fm_Fernández. También las etiquetas Monitor de DH, Observa Atrocidades, y en Instagram, @DH Cuenta en Gmail, fmfmonitordh, Hoy, 19 de enero de 2022, contamos con una presencia de lujo. Dos grandes amigos, dos estupendos activistas en los temas de derechos humanos, como son Luis Cedeño, de Paz Activa, que la coordina, y Henkel García, un experto en finanzas y director de Econométrica. Bienvenidos, Luis y Henkel. ¿Cómo están ustedes? Hola, Fernando. Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Yo tengo estos audífonos que hacen que escuche solo ustedes nada más, obviamente. Sí. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia que te acompaña los miércoles a esta hora. Y bueno, gracias por la presentación. Y bueno, tú abrirás el tema, Fernando. Henkel, ¿cómo estás? Bien, Fernando, un gusto como siempre estar aquí acompañándote y también compartir con Luis estos minutos de discusión de un tema tan importante como es el de los derechos humanos y que ha sido un episodio duro, ¿no?, para muchos venezolanos, pero que como sociedad tenemos que abordar. Magnífico, así es. Y es una buena introducción lo que han dicho, porque nos permite hablar justamente de un tema palpitante, un tema de primera línea, un tema que aunque es sumamente necesario, imprescindible, impostergable, tiene ya una mora de más de 20 años, ¿no? Porque este es un tema que ya se venía diciendo en el año de 1999, cuando Helio Gómez Grillo y Carlos Tablante, que coordinaban la Comisión de Justicia, se interesaron en él, ¿no? Y también con el tema de derechos humanos. Aquel entonces llevaba el constituyente Tarek William Saab, ¿no? Y es el tema de la indemnización a las víctimas de atrocidades, ¿no? Yo quiero preguntarle a Luis, como director de Paz Activa y como un hombre que desde hace muchos años está muy metido, pues, en la promoción de las buenas prácticas en torno a la sociedad militante, en pro de la sociedad. ¿Qué hizo que Paz Activa se metiera en este tema de la indemnización de las víctimas? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el elemento desencadenante? Aparte, pues, de todas las actividades que viene haciendo. Adelante, Luis. Sí, bueno, gracias, Fernando. Saludos, Henkel. Fíjate, nosotros con el tema bueno, Paz Activa siendo una organización no gubernamental que desde su fundación en el año 2000 estuvo enfocada básicamente a trabajar temas que tienen que ver con la convivencia, con la paz, con la resolución de conflictos, y a lo largo de los años
uno de los temas ahorita que nos ocupa más, como bien sabes, es el tema de los derechos humanos, pero más relacionados con qué va a pasar con todas estas violaciones de derechos humanos que se han experimentado en Venezuela en las últimas décadas y cómo de alguna manera la sociedad en su totalidad, Estado, sociedad civil, digamos, sectores económicos, etcétera, van a lidiar con este tipo de violaciones. En este caso, le ha tocado a Venezuela en las últimas décadas que han sido violaciones masivas, ¿no? Y entonces tenemos muchísimas víctimas de diferente naturaleza. Entonces, en el marco de lo que ha sido nuestro esfuerzo de ir adelantando y preparándonos para atender a muchísimas víctimas en lo que sería un proceso transicional, justamente hemos estado trabajando el tema, y valga la redundancia, de la justicia transicional, que es esa justicia especial que va a ser necesaria por su naturaleza mucho más expedita, mucho más oportuna, que va a dar, digamos, respuestas a las víctimas de una manera muy diferente a la que le daría la justicia ordinaria, ¿no? Que además ya sabemos que en Venezuela la justicia ordinaria, por supuesto, está, bueno, por decir, desinstitucionalizada y bueno, realmente con poca operatividad en cuanto a los resultados y a la satisfacción y al servicio que debía dar a la sociedad. Entonces, justamente hoy estamos hablando de esto porque ha invitado aquí al programa porque tanto tú como Henkel han realizado un trabajo muy, muy importante, digamos, seminal en cuanto a Venezuela, cómo de alguna manera podríamos atender a estas víctimas y desde el punto de vista bueno, de dar una satisfacción en este caso a través de un fondo fiduciario o de alguna manera podemos conseguir una manera de repararlos de manera monetaria y por eso Henkel también nos ayudó muchísimo ese trabajo que hicieron ustedes dos y que ahora está publicado en la página de justiciatransicional.org.be. Pero bueno, me quedo hasta aquí para ir desarrollando un poquito esta idea, Fernando. Sí, no, es que me parece genial toda esta evolución, porque cuando yo conocí a Paz Activa y entramos en contacto por allá del año 2014, 2015, los temas preferentes de Paz Activa eran el delito organizado, el tema de la corrupción, el tema de la extracción de minerales de sangre y la educación vial, ¿no? Entonces veo que Paz Activa tiene un amplio abanico de actividades, de intereses, y sobre todo me pareció fascinante cuando se tomó por los cachos, por decirlo así, el asunto de la justicia transicional. Yo creo que en eso el liderazgo de Paz Activa ha sido muy, pero muy interesante y ha ido, digamos, impulsando muchas cosas, porque ha sido como una especie de erupción no volcánica, porque lo volcánico es siempre destructivo. En este caso es una erupción progresiva, sumamente constructiva y amplia, ¿no? Que ha permitido tener ahora hasta diplomados, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de las víctimas es congruente con esa evolución, ¿no? No sé si querías decir algo sobre los momentos iniciales de Paz Activa para entrar entonces en lo del fondo. Sí, lo que quería comentar básicamente que si bien decía, Paz Activa tiene varios programas, pero nos interesó mucho este tema que estaba bastante, digamos, todavía era como un campo virgen digamos, del conocimiento aquí en Venezuela, porque, bueno, la gente no piensa, bueno, hace 5 años no se pensaba en temas de transición, pues, ¿no? Correcto. Y nosotros por nuestra naturaleza de ser una organización defensora de los derechos humanos, en este caso, defensora del derecho a la vida, en los temas de seguridad ciudadana, etcétera, nos dimos cuenta que había una oportunidad ciertamente de empezar a discutir este tema que está vinculado directamente con los derechos humanos y que además teníamos, bueno, la oportunidad también de
bueno, de prepararnos, ¿no? Porque estos procesos, y lo podemos ampliar un poco más adelante, son sumamente largos, ¿no? De llevar justicia en procesos, digamos, en contextos sumamente donde hay déficits democráticos, inclusive dictaduras, o hay guerras civiles, etcétera, cosas que no ha pasado, bueno, no han pasado cosas tan graves de repente en Venezuela como en otros países, pero cosas graves ciertamente han pasado. Entonces, pensábamos que hay, y tú decías, bueno, a partir de este momento tenemos la gran ventaja de que existen otras organizaciones que están trabajando muy activamente en desarrollar, digamos, diferentes aristas que tienen que ver con la justicia transicional, y creo que esto hoy nos toca hablar una de estas aristas que tienen que ver con el tema económico, con el tema de cómo vamos a financiar, por ejemplo, un esfuerzo de reconocimiento y de repente de reparación y de restauración de algunos derechos, en este caso inclusive económicos, de estas personas que, bueno, que les fueron de alguna mente conculcados esos derechos durante las últimas décadas, ¿no? Sí, definitivamente pienso que en esa evolución y ese abanico ahora de opciones que hay, y distintos enfoques, y sobre todo enfoques temáticos, ¿no? Porque el tema de la reparación de las víctimas y la justicia restaurativa es uno de los tantos temas que hay que abordar. Entonces, es un tema, digamos, prolífico en cuanto a asuntos a tratar y muy desafiante también para la sociedad civil, porque requiere un activismo y una preparación conceptual, práctica, metodológica y hasta cierto punto también financiera. Y ahora entro entonces con Luis, con Henkel. Me parece sumamente importante su aporte, porque él muy agudamente ha puesto el énfasis en el estudio sobre las distintas experiencias comparadas, de las cuales nos tiene unas muestras, ¿no? Entonces me encantaría, Henkel, que nos hables de tus hallazgos en la investigación que realizaste para el informe que se presentó a Paz Activa y que ahora está disponible en la página web de Paz Activa. ¿Cuáles han sido tus hallazgos? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Y qué sugerencias tienes? Adelante, Henkel. Gracias, Fernando. Bueno, este trabajo, la gente que me conoce quizás me ve más en áreas de análisis económicos y financieros. Y claro, yo también, como cualquier venezolano, hay una labor ciudadana que hay que llevar adelante, y el que pudo estar involucrado en este proyecto y haber trabajado contigo, que como bien sabes, te lo he dicho en privado y lo digo en público, para mí fue un gusto y un honor trabajar contigo en este trabajo. O sea, me sacó de mi zona de confort, pero fue muy gratificante en cierto modo, porque me llevó a esto, a investigar sobre un tema que no es quizás el que yo hago en mi trabajo diario. Y también sensibilizarme, cosas que ya hacía. Para mí 2017, que creo que fue un año clave y que también abre las puertas de estas iniciativas que estamos viendo. 2017 fue un año muy traumático para los venezolanos. Creo que es un año en el cual ni siquiera la gente se atreve a hablar, eh, trata como de reprimirlo, porque lo que se vivió ese año fue muy duro, y también no solamente desde el punto de vista de político y de protestas y también de violación de derechos humanos, sino también llevado a la mano con una situación económica tremenda, ¿no? Por ahí Melanio Escobar, en un tuit, preguntaba a la gente qué estaba haciendo en 2015, 2016, algo así, y los relatos que uno veía allí eran muy, muy tristes, y que deben estar ahí en la memoria de los venezolanos. Esto de ayudar a las víctimas, ¿no? Es un fondo de ayuda a las víctimas. Creo que no hay que hacer ningún tipo de discriminación. Si bien hay violaciones de los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas, como también apuntaba Luis, quizás el fenómeno, o el hecho, más que fenómeno, el hecho más relevante fue lo del Caracazo, ¿no? Y todas las muertes que hubo allí, en el que el Estado estuvo involucrado. Por supuesto, esas víctimas hay que considerarlas, y creo que no se le ha hecho
el trato debido a esas víctimas. Pero lo que hemos visto en los últimos años ya es un carácter diferente porque ya estamos hablando de algo sistemático y hay que diferenciar también porque cada uno de los hechos tiene unas características. A mí lo sistemático, eso es algo que debe quedar como lección a nosotros como sociedad para que eso no ocurra nuevamente en el futuro. Y es parte también del fenómeno de toda la dinámica de reparación, que no vuelva a ocurrir. Eso es importantísimo, además de la ayuda a las víctimas. Esto también lo ato porque cuando hay un elemento que para mí fue clave, que es los criterios de elegibilidad que el fondo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Como los distintos fondos. Estudiamos el caso del Hardship Fund, que en el caso alemán hay una red de ayuda a las víctimas, cosas que la hacen desde hasta ahora. Eso no se ha dado a hacer. Ese fondo todavía sigue ayudando a las víctimas del Holocausto. Pero estudiando estos criterios de elegibilidad, y podemos tener criterios tan amplios. Yo creo que lo sano es que sea lo más amplio posible, como también se consideró en el caso alemán y en otros fondos fiduciarios. Y para traer un caso muy reciente, el de la niña que muere ahogada cruzando el Río Grande para ir a Estados Unidos. Por ejemplo, que ocurrió ayer, terrible. Eso es reciente, y yo te lo comentaba a ti, Fernando, cuando estábamos elaborando el trabajo, que para mí todas las personas que han muerto, que han sido obligadas a irse al país por la crisis político, económico y social que vive Venezuela, esas son personas que hay que tomar en cuenta. No puede esto quedar sin ningún tipo de reconocimiento y sin ningún tipo de ayuda a la familia, en un caso muy, muy triste, en un caso muy, muy duro, que como sociedad no podemos taparnos los ojos. Tenemos que sensibilizarnos, y parte del fondo es. Entonces ese es uno de los principales que era común en los casos que vimos, también el de los casos de la ayuda a las víctimas del 11 de septiembre, si no es un caso de violación de derechos humanos, la dinámica de cómo funcionaba el fondo era útil. El caso de Colombia, con todas las víctimas del conflicto político-social que vive Colombia. Son casos de los cuales se puede aprender, pero esto de los criterios de elegibilidad es uno importantísimo. Lo otro es las figuras, ¿no?, que vayas a utilizar, porque nosotros desarrollamos el caso del fondo y hay otras instituciones que se crearon para ayudar a las víctimas que no necesariamente funcionaban como un fondo, ¿no?, sino eran planes que salían directamente de partidas que se asignaban dentro de los congresos y las asambleas legislativas de cada uno de los países. Pero a mí la figura del fondo me resulta atractiva porque la manera de alimentarlo puede ir más allá de los fondos locales, ¿no? Puede venir ayuda internacional que se pueda canalizar por allí. Y ese me parece que es un aspecto importantísimo, porque la crisis que tiene Venezuela va a hacer que los recursos van a ser escasos por bastante tiempo. Entonces, la excusa de recursos escasos yo creo que no aplican en esto de ayudar a las víctimas que están allí y que tienen unas necesidades que tienen que ser satisfechas en el tiempo más corto posible. Entonces, la figura del fondo me gustó. La estructura del fondo debería ser lo más sencilla y lo más independiente posible, que eso es también una de las características que, bueno, en el caso venezolano hay que tomar en cuenta, que no sé qué tan fácil sea de aplicar, y que, bueno, también el estudio de casos, y quizás esa es la enseñanza del fondo que se creó en el caso de Estados Unidos, tratar de ir a los casos específicos, a oírlos, a que cada víctima pueda expresarse y entender cuál es el drama y cuál es la realidad que está viviendo cada una de esas víctimas o sobrevivientes de las víctimas, porque, bueno, lamentablemente muchas de ellas también han muerto. Yo quería, disculpa, Fernando, yo quería reaccionar un poco a algunos temas que comentaba. Dale, buenísimo, esa es la idea. Adelante. Primeramente, que, bueno, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué vamos a hacer un fondo? Bueno, en un país donde tenemos unas gravísimas
crisis económica, donde hay déficit, ¿verdad? En muchísimas áreas, porque un país, ¿verdad?, destinaría dinero a atender víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Eso es lo primero porque bueno, de nuevo, hay una crisis humanitaria compleja en el país, empezando por allí. Entonces, hay muchísimos lugares donde se necesita el dinero, claramente. Pero, mira, estamos tratando de construir un caso sobre el cual ese fondo, ¿verdad?, sea viable, ¿no? Especialmente la pregunta es, y aquí es cuando quiero también comentar sobre otra cosa que decía Henkel, que por ejemplo, nos vamos al caso de Colombia y el 90% de las víctimas del conflicto de Colombia o más, yo diría un 95%, que lo puedes ver en las estadísticas, son desplazados por la guerrilla. Las víctimas son desplazados, ¿no? Personas que tuvieron que abandonar sus zonas de trabajo, sus zonas donde se hacía agricultura y tuvieron que, bueno, Venezuela o sea, recibimos muchísimos desplazados de ese conflicto justamente y más del 90% son desplazados. Y ahí es cuando vemos que estamos identificando claramente, por ejemplo, un grueso importantísimo que dijo Henkel de víctimas que son, bueno, los desplazados en Venezuela, aquellos desplazados por razones políticas, por razones económicas, por razones de muchas maneras bueno, que dijeron, mira, ya no puedo seguir viviendo en Venezuela, tengo que irme. Y muchas veces, bueno, no se habla de esos, bueno, hablan de millones de personas, o por lo menos cientos de miles de personas que han abandonado el país, que claramente tienen un perfil de víctimas porque en ningún momento esa fue su elección. Entonces, habiendo dicho esto, lo interesante que podríamos discutir aquí es que uno, bueno, ¿dónde va a ser ese dinero? Claramente, si es una violación de derechos humanos, el Estado, y Fernando, podríamos hablar un poco de esas leyes que el Estado ha tratado de promulgar para, bueno, responder, y hago la referencia que así Henkel decía sobre, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil que surgen a partir de estos eventos como el Caracazo, que ahí sale COFAVIC, y cómo las personas se organizan y cómo, de hecho, en digamos, instancias internacionales se le ha instado al Estado indemnizar a esas víctimas y todavía no se ha logrado. Entonces, de repente suena raro hablar de un fondo que bueno, tendríamos que ir muy cuesta arriba para forjarlo, pero bueno, dejo ese punto para ver, Fernando, ¿qué opinas sobre este tema? Y Fernando, yo sí quería, antes de sí, esto, claro. también agregar ustedes son los invitados, ustedes son los invitados, así que hablen ustedes. En este rebote de ideas, que en el caso alemán se manejan muchos fondos. Quizás el más famoso es The Harshing Fund, que es el que maneja más recursos. Pero esto tiene una institución que es el que coordina y maneja el fondo, que se llama The Claims Conference. The Claims Conference... eso en Alemania, está hablando de eso Alemania. es Alemania, en el caso alemán. El Claims Conference nace en 1951. O sea, en el caso de Alemania, esto se empieza a tomar en cuenta en medio de una crisis posguerra y que Alemania estaba prácticamente destruida. Entonces, esto nos deja también como lección que no importa el tamaño de la crisis que estemos viviendo, esto es un tema que tenemos que abordar, esto es un tema que tenemos que trabajar, porque eso, porque si bien hay una realidad económica, hay temas sociales, hay temas de la sociedad que tenemos que abordar por sanidad de nosotros mismos y por el bien de las generaciones que vienen. Entonces aquí hay que marcar hay toda una labor de concientización que tiene que ver de discusiones como esta y de la misma gente que tenga la voluntad, oye, mira, esto ocurrió, tenemos que afrontarlo, porque de negarlo, postergarlo, ponerlo debajo de la alfombra,
eso no es para nada sano. Tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocer que fue duro y tenemos que actuar con la madurez como sociedad que tenemos que abordar este tipo de cosas. Porque si no lo hacemos de esa manera, si tratamos de ocultarlo, si lo postergamos, las probabilidades de que ocurra son altísimas nuevamente y no podemos darnos el lujo de eso. Esta época muy dura, en muchos sentidos, nos tiene que dejar enseñanzas. En lo económico nos están dejando enseñanzas. O sea, tú, por ejemplo, en mi área, yo creo que ahorita nombras control de cambio, control de precios y la gente sale espantada. Es una enseñanza tremenda que nos va a durar por décadas, pero también nos tiene que dejar enseñanzas en este tema tan delicado como es la violación de derechos humanos. Cuyas leyes, por cierto, en materia de control de precios están vigentes. No se están aplicando, pero están vigentes. Sí, yo creo que aquí vale la pena una reflexión desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque la coyuntura histórica del derrumbamiento del Tercer Reich, gracias a la labor de los aliados, entre otros, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y el resto de países libres que de ese entonces, dentro de los cuales estaba Venezuela, por cierto. Venezuela fue un actor importantísimo en el triunfo de los aliados, porque fue quien surtió de gran parte del combustible para que pudieran volar los aviones y transitar los tanques de guerra que hicieron posible la victoria de los aliados, ¿no? Entonces, estamos concernidos desde entonces en este tema y muy sensibilizados. Pero hay un tema constitucional muy importante, que es el artículo 30, donde se establece claramente como deber constitucional, como un asunto vinculante del Estado venezolano, de indemnizar a toda víctima del Estado por causa de conductas de los agentes del Estado. Y ahí tenemos una larga historia de casos. Tú mencionabas el Caracazo, habría que incluir el Amparo, habría que incluir masacres ocurridas en la época democrática, pero los más recientes son mayores en número y peores en todo tipo de situación dramática, pues, ¿no? Y trágica, porque tiene que ver con un impacto, nada más que en la diáspora. Ya se han calculado hasta el 10 de enero, y eso lo consulté esta mañana, hasta el 10 de enero de este año se han calculado unos 6.040.000 y algo más de venezolanos que han huido por las fronteras. Ahí no se contabilizan los que se fueron en la primera diáspora, por allá en el año 2002, que fue la primera oleada, ¿verdad? Que se fueron en avión, con ciertas comodidades. Estamos hablando de los que se han ido en situación de exiliados, en situación de perseguidos, en situación de refugiados, es decir, de toda una migración forzada, que se va no por gusto, no se va de vacaciones, se va porque no puede seguir viviendo en Venezuela, porque pasa hambre, porque los recursos no bastan, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo alimentar a los hijos. Ese caso dramático de la niña de 7 años que murió ayer cruzando a nado el río Bravo nos habla de algo increíble. Pues cuántos miles de kilómetros tuvieron que transitar a pie muchas veces desde Centroamérica, México incluido, hasta llegar al río Bravo. Estamos hablando de unas circunstancias extremas, ¿no? Lo mismo para llegar a pie en algunos tramos en autobús, otros pidiendo colita, lo que sea, desde el estado Táchira hasta Chile, cruzando por desiertos, por páramos de la cordillera andina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una condición de víctimas terrible, sin hablar, por supuesto, de lo que ocurre con las víctimas de la FAES, con las víctimas de la represión tribunalicia, los 10.000 y tantos presos políticos que ha habido, o los 300 que todavía quedan privados totalmente de su libertad, y una enorme cantidad, miles, que están en circunstancias de excarcelación, pero presos en su casa y presos en el país, que no pueden moverse. Bueno, estamos hablando de muchas víctimas, miríadas, ahí lo decimos en el documento, sí, ¿no? Dime, Luis. Lo que quería comentarte justamente es que uno de los ejercicios más importantes que tenemos que hacer es bueno, ver que el volumen, ¿no?, de victimización que está vinculado a violaciones de derechos humanos, ¿no? Claramente el tema de la diáspora y ese número de 6 millones que nos acabas
comentar, imagínate, con cómo reparar a 6 millones de personas, es difícil, ¿no? Uno de los trabajos que Pajactiva va a adelantar este año, que es un trabajo, digamos, preparativo, fundamental, es ir sentando las bases de un registro de víctimas, donde justamente, por un lado, tengamos la capacidad de llevar digamos, esos casos digamos, a números estadísticos que nos ayuden por lo menos a saber las tendencias, Excelente. Y dónde está el grueso de la victimización y los perfiles de las víctimas. Es fundamental, porque ulteriormente, supongamos que se constituye un fondo, bueno, bien lo decía Henkel, bueno, mira, quizás no hay dinero ahorita, habrá dinero más adelante porque el país está, bueno, en una crisis. Eso es progresivo. Eso es progresivo. Exacto. Eso no se resuelve de un día para otro. Como lo decía Henkel, Alemania estaba en la ruina total después de la guerra y aún así, bueno, mira, se establecieron los mecanismos para ir construyendo esos fondos. Y ulteriormente, quizás inicie con la ayuda internacional y luego se recuperen capitales producto de la corrupción que ayuden a ese fondo y se vaya alimentando. Lo que sí quiero decir es que ese registro de víctimas es fundamental y luego yo creo que por el tiempo que nos queda muy poco tiempo, seguro, quería cerrar más o menos diciendo que yo creo que la sociedad civil organizada, especialmente los grupos, las víctimas que se organizan valga la redundancia, organizaciones no gubernamentales que buscan sus objetivos de reparación, de reconocimiento, etcétera. Bueno, eso es fundamental que estén allí las organizaciones de defensoras de derechos humanos que tienen una trayectoria, que tienen digamos, una vida en la sociedad civil venezolana, es la que le va a dar credibilidad ulteriormente a que estos fondos sean alimentados y ulteriormente ejecutados de la forma más transparente posible. Y que sean, por supuesto, focalizados, ¿verdad?, a tener el impacto que puedan tener, digamos, en el mayor espectro de personas y que además sean, por supuesto, digamos, invertidos de la forma más eficientemente posible, ¿no? Eso quería dejar esa idea. Sí, es buenísimo, Luis, eso que acabas de decir, porque justamente en el informe, y fue parte de la investigación que hizo Henkel, es muy importante que se mencione y se analiza en sus líneas maestras el fondo de la Corte Penal Internacional para víctimas. Y no nos olvidemos que ya hay una investigación, porque ya se ha determinado que hay hechos punibles que se han perpetrado en el territorio. Entonces, el fondo tiene que estar nutrido por varias fuentes, ¿ok? Una de ellas puede ser, parcialmente, este Fondo Internacional para Víctimas, pero también habrá que crear otras vías. Por ejemplo, y se nos ocurre, y lo decimos ahí, la recuperación de activos de la corrupción, que no sabemos todavía cuál es el tamaño de esa corrupción. Hasta ahora se han identificado 30.000 millones en unos 40 casos que ya se han judicializado, pero pueden ser muchos más. De manera tal, pues, que creo que has dicho una palabra muy sensata, en el sentido, pues, de que tiene que haber distintas fuentes y es algo que progresivamente se irá alimentando. Ahora, me encanta, Luis, la noticia que nos ha refrescado sobre el registro de víctimas. Yo creo que eso va a ser muy importante y es necesario entonces que eso se conozca más, que la gente esté enterada, y te quiero invitar en otro programa futuro para hablar nada más que de ese registro, de cómo la gente se puede ubicar, el que se considere víctima, en esa lista, porque habrá que hacer listados y habrá que hacer verificaciones. Entonces me gustaría dejarlo para otro momento y por lo pronto ya me están indicando que nos quedan apenas unos minutos. Quería entonces que de manera muy resumida, tanto Luis como Henkel nos dijeran un último mensaje y un saludo a la comunidad de derechos humanos que nos está viendo. Sí, déjame, y también de manera breve, destacar la labor que ya otras organizaciones han hecho, y en esta labor de registro es prácticamente una conciliación, una consolidación
algunos listados que están allí. Yo se lo comentaba y lo pusimos allí en el documento. Se dice, tiene en la parte de violaciones a la propiedad privada, tiene un buen inventario, ¿no? Por decirlo, una lista, bien, un registro de casos de violaciones de lo que a propiedad privada se refiere, que también hay que tomar en cuenta en este tipo de fondos, porque también fue sistemático y en el cual muchas vidas fueron afectadas. Bueno, ya para terminar, oye, esto recalco la sensibilización que tenemos que tener como este tema. Venezuela, la sociedad venezolana ha pasado por mucho, creo que hemos aprendido mucho, creo que hemos madurado mucho como sociedad, creo que también hemos cambiado de locus externo a más locus interno. Hay muchas cosas que podemos hacer y que tenemos que convencernos que podemos hacer. Entonces, esto de movilizar, de concientizar a la sociedad, creo que es clave. Y animar, porque muchas de las personas que están escuchando sean ya involucrados con todo el mundo de derechos humanos o no, oyentes, entienden la importancia de esto. Entonces, animarlos a que lo podamos llevar a acciones y que eso pueda ayudar de una u otra forma a las víctimas. Ciertamente. Adelante, Luis. Sí, bueno, invitarlos a todos que revisen el excelente trabajo que realizó tanto Henkel García y Fernando Fernández sobre este tema de los fondos fiduciarios en la página web www.justiciatransicional.org.be, o pueden entrar por la página de Paz Activa, www.pazactiva.org.be, porque estamos construyendo una excelente, digamos, un repositorio de conocimiento fresco, nuevo, adaptado a la realidad de Venezuela, justamente para afrontar todos estos retos que se nos presentan en la Venezuela de ahora y del futuro más próximo, ¿no? Donde bueno, estaremos asumiendo la cara de la nueva Venezuela, y eso pasa por tener todos estos mecanismos ya pensados y repensados para poder avanzar de una forma más expedita hacia el futuro que espero sea brillante para todos los venezolanos y para que todos los venezolanos regresen a nuestro amado país también. Bueno, magnífico. A mí me queda por decir que además de la consulta a la página web de Paz Activa y ver todos sus estudios, se concentren quienes nos están oyendo en este estudio sobre el fondo especial que se propone, y también estar atento a lo que viene realizándose en el seno de la Asamblea, que funciona en el Palacio Legislativo, a los fines de ver la evolución de ese proyecto. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.